nuestro histograma va a ser simétrico o si va a tener barras que simbolizan o que indican que tienen otras barras, ¿no? ¿Sale? Y también vamos a hablar de esto de la kurtosis, es lo que vamos a ver, kurtosis o apuntamiento. Y esto se refiere a qué tan puntiaguda o cuántas barras con mucha punta, con demasiada altura puede tener nuestro histograma, o con muy poca altura, ¿no? O con una altura, pues, promedio, también podemos decirlo así, ¿no? Recuerden que nuestro objetivo es identificar, calcular, comparar y distinguir medidas de forma. En este caso, les comparto la bibliografía, en la cual me apoyo para realizar este documento, y también los licenciamientos. Y bueno, vamos a recordar nada más esta primera medida de forma que fue la simetría para datos no agrupados. Recuerden que estoy trabajando ahorita con datos no agrupados y posteriormente vemos qué se hace para datos agrupados. Bueno, recuerden también que este ejercicio ya lo he trabajado con ustedes en algunas sesiones para calcular otras medidas como son la media, mediana y desviación estándar, ¿no? Entonces, estos datos yo ya los tengo ordenados de menor a mayor y te repito, nada, vamos a recordar rápidamente cómo se hace el cálculo para la simetría. Y para este cálculo recuerda que yo necesito el valor de la media, el valor de la mediana de estos datos, la desviación estándar también de estos datos, y toda esta información tú ya la has trabajado previamente en la actividad 3 y en la actividad 4. Entonces lo único que tienes que hacer es recopilarla, ¿sale? Y nada más sustituimos aquí la información que nos piden, que nos solicitan, y nos enfocamos en el resultado, ¿no? Y aquí también hacemos énfasis en si el resultado es positivo, es negativo o es cero, ¿no? Y bueno, como el resultado es positivo, pero se sale de este intervalo o de este rango, fíjate que aquí me dan un rango, un intervalo que debo de trabajar para decir que el histograma que voy a dibujar va a ser simétrico. Si se sale de estos rangos, de menos 0.4 y de 4, entonces el histograma ya va a ser asimétrico. En este caso, por el resultado nos dicen que es positivo, pero se pasa de 0.4, entonces sí va a tener un sesgo, sí me está diciendo que hay más cantidad de datos de un lado, ¿sale? Y el sesgo va a ser hacia la derecha, ¿sale? ¿Pero qué quiere decir eso? Además de que la media es más grande que la mediana, ¿qué quiere decir? Pues primero que nada, que sí va a haber un pico o que una de las barras de este histograma sí va a estar mucho más elevada que las demás y a lo mejor las que estén al lado de esta barra que va a estar con mucho más altura también van a tener una altura considerable y eso indica que los datos están concentrados en esas barras, ¿no? Más que en otros. Y también me están indicando que del lado derecho del histograma, por eso es sesgo positivo, derecho, del lado derecho, los datos se van alejando. Van a ser mucho menos, las barras van a tener menos alturas, pero se están alejando. Hay datos mucho más grandes del lado derecho. Eso me está diciendo. Todo esto me está diciendo. Entonces, de ello podría pensar, si yo quiero dibujar, que cuando yo o cree el polígono de frecuencia en el histograma, pues el polígono de frecuencia va a tener más o menos esta figura, mira, así, ¿no? Ahorita la mejoramos, así, ¿no? Donde te dice, mira, de este lado derecho, los datos y las barras van a tener menos altura, perdón, porque va a tener menos cantidad de datos, pero además el valor de estos datos va a ser más grande cada vez, mira. Entonces la dispersión, la diferencia entre ellos va a ser más alta, que en cambio los que van a estar aquí de este lado, voy a tener a lo mejor unas pocas barras, pero con mucho más altura, pero los datos van a estar más concentrados. Eso simboliza eso que calculamos, eso de más 0.5, ¿no? La simetría con sesgo positivo, ¿no? Y lo vemos en esta gráfica que yo te presentaba también hace unos días. Esta curva es la que estaríamos tratando de expresar, la que yo dibujé hace un momento, esta, la que está en color anaranjado. La curva roja es la curva normal, ahorita les explico qué simboliza o qué significa eso, pero en teoría esta es la curva que tendríamos con esos datos, así más o menos, ¿no? Así estaría. Y se dan cuenta aquí, esta barra y esta barra tienen mucho más cantidad de datos que esta, ¿no? Estas empiezan a tener menos. Esta, pues ya, aquí hay una excepción, ¿no? Empieza a tener más datos, pero me está diciendo, de un lado va a haber más concentración de datos. Y eso me están diciendo estas dos barras, que de este lado derecho, donde también la curva va a ser, digamos, extremo,
derecho de la curva o cola derecha de la curva y este va a ser el extremo izquierdo o la cola derecha, o la cola izquierda, perdón. La cola o el extremo izquierdo pues es más prolongado, tiene una pendiente más pequeña que esta, fíjate, la pendiente aquí es mayor. Esta línea verde pues es la media y esta línea roja es la mediana y también vemos que la media pues se dibuja a la derecha de la mediana, ¿no? La mediana queda del lado izquierdo. Y que también si lo comparamos con nuestro diagrama de caja y bigotes, pues me está diciendo este círculo con una crucecita me dice que es la media y este círculo ya sombreado en gris o coloreado en gris completamente, pues es la mediana, ¿no? También aquí lo vemos. ¿Sale? Bueno, y bueno, de manera un poco más exagerada, fíjate que aquí hice intervalos más pequeñitos, más pequeños, fíjate, los intervalos son mucho más pequeños, pero eso indica que las bases de los rectángulos siempre son las mismas, mira. Pero si observamos aquí, nuevamente la media está a la derecha y la mediana a la izquierda, y me indica que del lado izquierdo hay barras con más altura, mientras que del lado derecho, sesgo positivo del lado derecho, hay barras con menos altura, es decir, que tienen menos datos, pero se van alejando más, es decir, que estos datos están más grandes, fíjate, son mucho más grandes. Aquí los datos entre ellos son muy parecidos y son datos más pequeños, en cambio aquí se van haciendo cada vez más grandes y se alejan más, hay más alejamiento en los datos. Eso simboliza esto de una simetría con sesgo positivo, ¿no? Ya de manera exagerada. Eso significa. ¿Sale? Yo les compartí este documento para que lo leyeran y pudieran ir revisando esto más detalladamente. Y aquí tenemos imágenes, ¿no? De cómo podría quedar tu histograma. No quiere decir que todos queden así, es una idea de cómo podrían quedar. Fíjate cómo aquí tenemos una simetría negativa o un sesgo negativo. ¿Qué significa sesgo negativo? Ya te decía ahorita que si unimos esto con una curva, que es el polígono de frecuencias, aquí fíjate cómo esta parte del lado izquierdo, como que se proyectaría más la cola, estaría más la cola del lado izquierdo derecho, pero también vemos que la cola del lado derecho ya está muy cercana a la barra que tiene mucho más datos, a las barras que son mucho más altas. Entonces fíjate que ahí está, ¿no? En la simetría con sesgo negativo, la media está del lado izquierdo, mientras que la mediana está del lado derecho, mira, ¿no? Y esta simetría positiva, con sesgo positivo, aquí vemos que la cola o el extremo derecho es más prolongado, ¿no? Hay barras, pero con menos datos. Y los datos cada vez van siendo más grandes, mira. A diferencia que de este lado donde hay unas 2 barras o 3 barras, la mayor cantidad de datos y la diferencia entre ellos sería, o con una curva simétrica. Si observas ahora aquí el histograma, fíjate, si lo partes por la media, pareciera ser que lo que está del lado izquierdo es muy parecido a lo que está del lado derecho. Ahí tendríamos ya, perdón, ahí tenemos simetría. Simetría, son simétricos, ¿no? Y ahí el resultado nos hubiera dado 0 o hubiera caído entre menos 0.4 y 0.4, ¿sale? Bueno, eso fue para la asimetría o el coeficiente de asimetría de Pearson, que ocupa esta fórmula. Hoy vamos a trabajar con otra medida de forma que es la kurtosis. Y esta kurtosis pues ocupa otro coeficiente de asimetría que es el de Pearson. Pero, ¿qué es la kurtosis? La kurtosis es el apuntamiento. ¿Y qué es eso de apuntamiento? Pues mira, una vez que nosotros dibujamos nuestro histograma, que te digo, estas medidas es para cuando no lo has dibujado y te dé una idea de cómo va a quedar, más o menos. Entonces, aquí tenemos 3 formas de kurtosis o apuntamiento. ¿A qué se le llama eso de kurtosis o apuntamiento? A que si tu histograma va a tener mucha punta o muy poca punta o una punta, llamémosle moderada, que va a ser la normal, ¿no? ¿Qué es esta? Mira, esta, este histograma, obsérvalo, si también lo uno formando un polígono de frecuencia o una curva, suavizándola, fíjate cómo pareciera ser que está más puntiaguda, que tiene más punta, ¿no? ¿A qué se debe esto? Si te das cuenta, aquí pasa la media. En cada una de las, pasa la media. En cada una de las figuras. Pero, además de pasar la media, vemos que los datos están más pegados a la media. Fíjate cómo estas barras del centro casi tienen la misma altura las 3. Y lo que me está diciendo es que la mayor cantidad de datos está muy pegado a la media, ¿no? O que casi todos los datos
son muy cercanos entre sí y a la media, ¿no? Mientras que en los extremos, tanto izquierdo como derecho, fíjate cómo los datos se van separando más y son menos, ¿no? Son los menos y también tienen cierto alejamiento, pero los datos en su mayor parte están concentrados acá. Mientras que en esta, bueno, ya esta de arriba le llamamos leptocúrtica, porque tiene más punta nada más, ¿no? Ahora veamos la de abajo. Si yo uno también como polígono, este histograma que está acá abajo, ya no tiene tanta punta, mira. Ya está como que más achatada la punta del histograma. Esto también es la misma media, fíjate, simboliza que ahora los datos entre ellos casi tienen el mismo valor, ¿no? Y están muy alejados también entre ellos. Casi son muy parecidos, fíjate cómo también las tres barras que quedan aquí en el centro, pues tienen casi la misma altura, ¿no? O sea, la misma cantidad de datos. Y las que le siguen aquí a los lados, pues también no están tan alejadas. Entonces, van a tener casi los mismos datos y además el alejamiento entre ellos va a ser muy grande. Pero también, y bueno, a esta se le llama platicúrtica, de plana, mira, platicúrtica. Pero también tenemos una curva que sería lo ideal. Nosotros cuando hacemos el análisis estadístico de algún fenómeno, ya sea económico, natural, biológico, el que sea, buscamos siempre algo a lo que se llama curva normal. ¿Pero por qué se le llama curva normal? Porque casi todos los fenómenos que estudias, la mayoría, y no estoy diciendo que todos, la mayoría siempre tiende a tener, perdón, a tener esta forma. Y en esta forma podríamos decir que la dispersión de los datos alrededor de la media es moderada, ¿no? O sea, aquí fíjate, casi todos los datos son sobre la media en la leptocúrtica. En la platicúrtica, al contrario, se alejan más de la media. Y en la mesocúrtica, que sería el caso de la curva normal, es donde los datos pues tienen cierto alejamiento, ¿no? Moderado, por así decirlo, te decía, ¿no? Que es lo que se presenta comúnmente en los fenómenos que analizamos. No es una regla, pero sí en la gran mayoría de ellos se presentan. Y a esta curva se le llama mesocúrtica, ¿no? Que es lo ideal. Cuando tú lleves cursos más avanzados de estadística, vas a ocupar a la curva normal para hacer predicciones o para calcular probabilidades. Para eso nos sirve esto de dibujar un histograma, para calcular probabilidades. Eso es lo que vamos a hacer con los histogramas, calcular probabilidades, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas o preguntas? No. ¿No? Bueno, voy a ponerles otro ejemplo, a ver si queda más claro esto de leptocúrtico, mesocúrtico, platicúrtico, pero que te repito, el coeficiente solamente te va a decir más o menos cómo sería tu curva. Cuando tú ya hagas el histograma, pues ya te vas a dar cuenta realmente cómo es. Pero los coeficientes solamente son una idea, o es tener una idea acerca de cómo puede quedar mi curva sin necesidad de que yo dibuje el histograma. ¿Vale? Bueno, pues ahorita hace calorcito, no sé cómo están allí, pues donde están en su espacio de aula virtual, si tengan calor o no, cómo se sienten. Con mucho calor. ¿De verdad? ¿Se te antoja un bolis? Pues Bolis, dije, bolis. más o menos, no mucho. Perdón, no te escuché muy bien. No mucho. ¿No mucho? Bueno, ¿a quién sí se le antoja un bolis? A ver. A mí, Eso. ¿De qué sabor? de rompope. Ay, no puede ser. Eh, También obviamente se me antoja un de rompope, pero pues creo que, fíjate, en sabores va a ser la media, ¿eh? Yo creo que sí va a ser la media. Perdón, no, la moda. En sabores va a ser la moda, porque recuerden que es una variable eh, que no es, es una cualitativa, entonces nada más es moda. Imagínate que yo te pudiera dar permiso para que te fueras a ir a comprar el bolis, no te lo estoy dando, así que ni modo, ahí no esperas. Pero imagínate que fuera, ¿no? Te compras ese boli de rompope, bien delicioso, pero imagínate además que llegando a tu casa lo pesaras, que supieras cuánto te están dando por eso que pagaste por el bolis. Y cuando lo peses, tu bolis tiene 120 gramos, ¿sale? ¿Y si te gustó mucho el bolis de rompope? No, no, ahí espérense hasta que terminamos, van por el bolis, si les dan permiso.
Imagínate que te gustó mucho ese bolis de rompope y que decidiste irte por otro. Y creo que ya te fuiste porque ya no me contestaste, ya ves. No, Y sí, también hiciste la misma operación, llegaste y lo pesaste. Lo pesaste, pero ahora este bolis tiene 140 gramos. Y dices, a ver. El primero me gustó mucho y por eso fui por un segundo bolis, pero pues ya no, como que no me quedó claro cuál es el peso de este bolis. Y te fuiste ahora por otro para saber cuánto realmente pesa, ¿verdad? Te quedaste con la duda. Pero ahora el tercero que compraste tiene 160 gramos. Y vayamos pensando que a lo largo del mes vas a ir comprando bolis y vas a ir tomando el peso. Y más o menos vas a estar así, mira. Bueno, ¿qué podrías decirme acerca del peso de estos bolis, de estos tres nada más? ¿Qué podrías decirme? A ver, o alguien más que nos diga. O la compañera, ¿qué podrías decirme de este peso de los bolis? Pues que va en aumento. ¿Qué? Que va en aumento constante. Entonces, si tú compras un cuarto bolis, ¿tendría 180? ¿Qué opinas? Pues con estos tres datos sí. Con esos tres datos, sí, ¿no? Pero ¿qué tal que tiene 121? Pues iría siendo como un tipo promedio entre esos, más o menos como para Sería su sacar. promedio, ¿no? Estaríamos usando la estadística, pero independientemente que saques el promedio, porque sí, fíjate a todo lo que nos lleva la estadística para empezar a hacer conclusiones y hacer inferencias, porque no vamos a decir, está haciendo esto, ¿no? Porque a lo mejor vamos a tomar una muestra. Recuerda que si tomamos una muestra, no aseguramos nada, nada más hacemos inferencias, hacemos predicciones, ¿no? Entonces, pues como que tendríamos que sacar la media, ¿no? Ok, sí, y tienes toda la razón, vamos a ir sacando la media, otras medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, pero aquí, aterrizando a las medidas de forma, fíjate que entre estos tres polis, o entre los cuatro ya, sí hay diferencia, ¿no? Sí hay diferencia. Eh, ¿Tú qué opinarías acerca de lo que estás comprando? A ver, dime. Que no es nada constante el, el tamaño de esos bolis de ese producto. ¿Sí? Fíjate que aquí hay algo que se llama, no recuerdo el nombre, pero es para engañar a tu mente, ¿no? En donde ves la forma del bolis y el bolis va a tener siempre la misma forma, vamos a pensar en eso. Entonces a lo mejor no va a ser tan perceptible si es de 120 o de 160, ¿no? Hasta que ya lo pesas. Pero entonces ahorita lo que estoy diciendo ya no es tan constante. Y tú hubieras querido que el bolis siempre fuera constante en su peso, ¿no? Que tuviera el mismo peso. Pero aquí ya no lo es. Eso te está diciendo que los datos están muy dispersos, están muy separados entre ellos. Y entonces, si nosotros hiciéramos todo este análisis que se nos está diciendo que es estadística, nos va a llevar a una curva platicúrtica, a un histograma que tenga esta figura más o menos, en donde el histograma va a estar más achatado, en donde casi las barras que dibujes, casi todas ellas, van a tener la misma altura, casi la misma altura. La altura va a ser muy semejante, muy parecida, ¿no? Unas ligeramente un poco más abajo que otras, pero te va a dar una curva de este tipo. Cuando tienes esto, cuando tienes datos que están muy dispersos. Pero tú dijiste algo, quieres que sean constantes. Vamos a dejar la media como 140, ¿qué te parece? Y entonces, ahora vas otra vez a comprar tus bolis y ahora ves que un bolis pesa 139.5, luego uno sí pesa 140, el otro pesa 149.3 y vas a comprar más bolis y más o menos van a estar entre esos mismos pesos. De repente, por ahí de repente te va a salir uno que sí pese 120, pues se le fue ahí a la maquinita. De repente encuentras uno que pese 160 también, pero casi la mayoría de todos los bolis que tú compres, casi todos los bolis que tú compres van a estar en 140, alrededor de 140. Entonces eso va a hacer que cuando tú dibujes esta información en un histograma, ahora te des esta forma, la forma leptocúrtica, que te está diciendo que la mayoría de los datos, la mayoría de los bolis que compraste está por la media, alrededor de la media. Mientras que la curva leptocúrtica te está diciendo, la platicúrtica, perdón, te está diciendo que no, que la mayoría de los bolis que compraste no están alrededor de la media, no están muy separados. Ese es el primer caso que le pusimos ahorita como ejemplo a la compañera. Y entonces, tomando tu sugerencia de que no, yo quiero que tengan los mismos pesos siempre, entonces tendríamos una curva leptocúrtica, un histograma leptocúrtico, donde
las barras centrales, las que estén en el centro, casi van a tener la misma altura, van a ser muy parecidas en altura, ¿no? Van a estar muy puntiagudas, ¿sale? Entonces ahí tendríamos un caso de una curva leptocúrtica. Y la mesocúrtica sería algo entre las dos curvas, ¿no? Algo que dijeras tú, pues la máquina falla de manera normal, que me tiene ciertos bolis por debajo de la media, pero la misma cantidad también de bolis por encima de la media. Fíjate, aquí también se comporta de manera simétrica. Y donde dices, pero todavía hay que mejorar el proceso, ¿no? O sea, en esta curva mesocúrtica dices, podría mejorar el proceso. Aquí en esta de aquí abajo, hablando de manera económica, pues a ti no te están dando lo que te ofrecieron, lo que te están vendiendo. Pero también no crees que la otra persona está ganando, ¿eh? Esto de que no te esté dando lo que te ofrecieron puede también representar una pérdida para esta persona que los hace. Entonces, tampoco creas que se ve muy contento, aun cuando se ve muy contento a casa pensando en que vendió todo y le fue muy bien, ojo, puede que no esté ganando, puede que esté perdiendo en este proceso. En ese caso, Ajá, en ese dime. caso de los bolis sería, o sea, en algunos sí pondría de menos, pero en otro de más, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. Y no es que se compense, no es que se compense. O sea, sí va a haber pérdidas. Por una parte, sí estás perdiendo, como si los produces, estás perdiendo. Porque dices, en este puse de más y en este de menos, y ahí se va. No, no es cierto. Hay que analizarlo muy bien, ¿no? Y ahí es donde entra también esta parte de la asimetría, ¿no? ¿Hacia dónde está el sesgo? ¿Le estoy dando de más? ¿Cuánto? ¿Cómo me impacta? Fíjate cómo estas medidas de forma sí te van a decir también si tu proceso va bien, si necesita, como en este caso de la platicúrtica y aterrizándolo a los bolis, pues necesitas mejorarlo mucho, ¿no? Mucho, 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 porque si no, pues una, te pueden reclamar por no dar lo que ofreces y otra, pues, estás perdiendo. En cambio, en la mesocúrtica dices, pues ya voy controlando el proceso, voy siendo no constante, pero lo que yo ponga de más o de menos, ahí sí se va a ir compensando, eso sí. Pero todavía me falta mejorar el proceso, ¿no? Que sería brincar a la leptocúrtica, donde casi todos los bolis pesan lo mismo alrededor de la media, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas de estas curvas? Bueno, pero ahorita ya les expliqué esta parte conceptual que a lo mejor no estaba clara en el texto. Espero que haya sido clara la explicación. Pero ahora voy a pasar a calcular el coeficiente. Que calcular el coeficiente, pues no es hacer la gráfica o el histograma, es tener una idea de cómo va a ser, ¿no? Sino si va a tener mucha punta, si va a tener una punta regular, te decía, normal, o si va a estar muy aplanada o muy achatada, ¿no? Eso te va a indicar el coeficiente de kurtosis. Y para el coeficiente de kurtosis, pues empleo otra vez este ejercicio que ya he trabajado con ustedes en otras sesiones. Aquí tengo mis 20 datos, son 20 datos, acuérdate, en este ejercicio, ordenados de menor a mayor. Y nuevamente, este coeficiente de kurtosis de Fisher me pide cierta información, que es la media, que ya previamente la calculé de estos ejercicios, y que tú la tienes ahí en la actividad 3 y 4, ya de esos ejercicios ya tienes la media, la mediana, la moda. Aquí sí entra un pequeño detalle. Me piden cada uno de los valores. Para datos no agrupados. Aquí sí me voy a tardar un poquito porque me piden el valor de cada uno de los datos. Si tengo 20 datos, voy a tener que trabajar con los 20, mira. También me piden la desviación estándar de estos valores, que ya la calculamos, y pues me piden el total de datos, ¿no? Y estos datos, esta información, la tengo que sustituir en esta fórmula, que es la fórmula del coeficiente de Fisher, en donde si te das cuenta, me pide realizar una división y después de calcular el resultado de esta división, le tengo que restar 3. Pero observa lo que sucede acá. Dice, XY, acuérdate que representa, aquí lo dejé, el valor de cada uno de los datos. Y a cada uno de los datos le voy a restar la media. Y a esta diferencia la debo elevar a la cuarta potencia. Entonces, ¿qué me está diciendo? A ver, dime o coloca aquí el valor del dato 1 y réstale la media. Pues por eso tengo aquí mis datos. Mira, este es el valor del dato 1, este es el valor del dato 2, este es el valor del dato 3 y así sucesivamente. Entonces aquí dice, pon el valor del dato 1, que es 5.12, réstale la media y a esa diferencia eleva a la cuarta potencia. Y lo mismo va a ser por cada dato. Ponga aquí el valor del dato 2, que era 6.05, réstale la media y a esta diferencia eleva a la cuarta potencia. Y vete con el valor del dato 3, que es 6.19, réstale la media, que es 7.06, la media ya la tengo, 7.6, y eleva a la cuarta potencia. Bueno, pues eso lo tengo aquí en esta tablita ya hecho. Todo este numerador es esta tabla, toda esta tabla, porque tengo que hacerlo por cada dato, ¿no? Y aquí dice,
Este es el valor del dato 1. Y resta de la media. La media vale 7.06 en este caso. Mira. Entonces, al valor del dato 1, resta de la media y nos da 7.06 y nos da menos 1.94. A este punto 94, elévalo a la cuarta potencia y nos da este valor. Al valor del dato 2, resta de la media, que es 7.06, nos da menos 1.01, elévalo a la cuarta potencia y nos da este resultado. Al valor del dato 3, que es 6.19, resta de la media, 7.06, y nos va a dar menos 0.87, y a ese menos 0.87, elévalo a la cuarta potencia para que nos dé este resultado. ¿Sale? Eso simboliza. Y así para cada dato, entonces vamos a encontrar valores tanto negativos como positivos en la resta, ¿no? En esta resta. Aquí dice, a este dato que vale 8.16, resta la media, 7.06, el resultado es 1.01, y a 1.1, perdón, a este 1.1 elevado a la cuarta potencia y es esto. Lo que vamos a hacer, que aquí en la columna, donde a la diferencia le elevo a la cuarta potencia, todos estos datos, toda esta información resultante, la voy a sumar al final, ¿no? Aquí obtengo la suma de toda esta columna. Tú lo puedes hacer en tu cuaderno, en Excel, no hay ningún problema, para que tenga la suma. ¿Qué pasa cuando tengo la suma? Esta suma es la que se va a colocar aquí en el numerador, mira. En todo este numerador se coloca el resultado de esta suma, nada más. ¿Y qué va en el denominador? En el denominador va n, que es el número de datos, por la desviación estándar a la cuarta potencia, que es lo que tengo acá, mira. Aquí está n es el número de datos, 20, y la desviación estándar es esta. Entonces, n por la división estándar, pero la división estándar es la que se eleva a la cuarta potencia. Realizamos toda esta división y al resultado le resto 3. Y aquí está. ¿Qué simboliza este resultado? Pues aquí lo veíamos en las gráficas. Si te sale menor a 0, va a ser un histograma más achatado, más plano, que no tenga tanta punta. Si te sale mayor a 0, va a ser un histograma con más punta, más puntiagudo. Si te sale igual a 0, pues se considera normal, ¿no? Entonces aquí, por el resultado, pues yo voy a inferir pues que el histograma, fíjate que no ha pasado de menos 1, está muy cercano todavía a 0, pero sí va a tener menos punta, ¿no? Va a estar más achatado. ¿Sale? Eso es lo que simboliza esta parte. Y es lo que tengo aquí. Nosotros si dibujáramos aquí este polígono de frecuencias, más o menos tendría esta forma, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí no hay tanta punta, ¿no? En esta parte. En esta parte no hay tanta punta, ¿sale? Esto es el histograma ajustado, el normal. Este sería el normal, pero aquí, si te das cuenta, no tiene ya tanta punta. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, eso es lo que simboliza esto, ¿no? Entonces, va a ser más. ¿Dudas o preguntas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Y bueno, si nosotros cuando tomamos el coeficiente de simetría, me salía más 0.5. Eso quiere decir que va a tener esta forma más o menos. Y ahora el coeficiente de kurtosis me dice que va a ser 0.85, que no debe tener tanta punta, entonces a lo mejor va a ser así, ¿no? Así sería más o menos la forma del histograma, mira. Esta de acá. Primero, por coeficiente de asimetría, está más alargado del lado derecho, o la cola es más larga del derecho. Y por el coeficiente de kurtosis no tiene tanta punta, va a estar más achatado. ¿Sale? Eso simboliza. Bueno. Si no hay preguntas, pues ahora vamos a calcular estos mismos coeficientes de asimetría y de kurtosis, pero para datos agrupados. Aquí para datos agrupados, fíjate que estoy trabajando con la misma tabla que he trabajado con ustedes en opciones, aquí está. Y previo a esto ya vimos la construcción de esta tabla, cómo se le hace. Pero bueno, vamos a ocupar el coeficiente de simetría para ver si es simétrica o no. Y recuerda que para ver si es simétrica, pues debe caer en 0.4 y 0.4. Si no cae en esos valores, pues ya no se considera simétrica, ¿no? Nuevamente, fíjate, ocupo esta misma fórmula. Aquí la ventaja es que para estos datos agrupados, la fórmula no cambia en cuanto a la simetría. En cuanto a la simetría, ocupo la misma fórmula, mira, ahí está. ¿Sale? ¿Qué requiero? La media. Requiero a la media, aquí está, que es esta. Requiero a la mediana, que es esta, aquí está la mediana. Y también requiero a la desviación estándar, que aquí está, ¿no? Y lo único que tengo que hacer aquí es sustituir. ¿De dónde saqué esta información? Ya la había calculado previamente, fíjate, aquí, en sesiones anteriores, cuando hablamos de medida de tendencia central, calculé la media,
calculé a la mediana, ya la tenía hecha, por eso te digo que tú ya tienes esta información de los ejercicios previos y a la desviación estándar. Y toda esta información, pues la coloco aquí, ¿no? Y nada más hago esto, ¿no? Aquí va el numerador entre el denominador, ¿sale? Ahí lo puse. Aquí el numerador me dice que es 3, que multiplica a la diferencia. A la diferencia, entonces van a otros paréntesis. ¿Qué diferencia? Aquí va adentro va la diferencia. ¿Qué diferencia? La media menos la mediana. Y después aquí en el denominador únicamente va la desviación estándar, ¿no? Es esta. Ahí está. Y el resultado es menos 0.06, o sea, sí cae entre estos valores. Entonces me está diciendo que nuestra curva va a ser simétrica, o nuestro histograma, perdón, que dibujemos va a ser simétrico. Podríamos pensar que sí es simétrico, no va a tener una cola más larga a la izquierda o a la derecha, no. Los extremos o las colas Profe. van a ser iguales, ¿no? Pues aquí. Dime, adelante. ¿Me recuerda de dónde salió lo de menos 0.4 y 0.4? Ah, mira, lo dejo ahí en la lectura, pero es nada más ya un parámetro que establecen los expertos en esto para decirte si va a ser simétrico o no. Ya es un parámetro que nos dan. Ah, o sea, eso ya es fijo. O sea, no se Sí, mueve. ya es fijo. Nada más hay que cuidar este resultado, ¿no? Si este resultado cae dentro de este intervalo, es simétrico. Ya concluimos de ahí que es simétrico. Si es positivo, pero mayor a 0.4, puedes decir que es con sesgo positivo. Quiere decir que va a tener una cola más larga del lado derecho. Si hubiera sido negativo, como en este caso, perdón, pero mucho más pequeño que 0.4, por ejemplo, menos 0.1, te va a decir que tiene un sesgo negativo, es decir, que va a tener una cola más prolongada, más larga, pero del lado izquierdo. Eso quiere decir esto, ¿no? Ya, muy bien. Gracias. ¿Sí? ¿Sí, segura? Bueno. Ahora vamos a calcular la kurtosis. La kurtosis me va a decir si va a tener mucha punta o muy poca punta. Para eso yo requiero ahora esta fórmula. Fíjate cómo es muy parecida a la anterior, pero en la anterior ocupaba a cada uno de los datos. Ahorita imagínate ocupar a los 40 datos y además ni los tengo, ni los puedo visualizar ahorita. Nada más sé que son 40 datos, ¿no? Por la frecuencia absoluta, pero no los veo. Entonces, cuando eso sucede, ocupamos a la marca de clase. La marca de clase, acuérdate que es el punto medio, ya vimos cómo obtenerlo en clases anteriores, que es un promedio de estos dos, es la suma del extremo inferior de este intervalo más el extremo superior de este intervalo, esa suma la dividimos entre dos y nos da esto, ¿no? Es el punto medio que queda entre esto, ¿no? Que ustedes en sus apuntes lo tienen como MK, ¿sale? Y lo mismo para cada uno de los intervalos, mira, para cada uno, ¿sale? ¿Qué te dice la formulita? Mira, primero te dice, a cada marca de clase, réstale la media. Entonces, a esta marca de clase que tengo aquí, le resto la media que ya la había calculado previamente, ¿no? Le resto la media. Entonces, a esta marca de clase, le resto la media y me sale este resultado. Aquí está, mira. Aquí puse eso, ¿no? Marca de clase menos media. Menos media. Marca de clase. La siguiente, marca de clase menos media. Y aquí está el resultado. Marca de clase menos la media. Y aquí está el resultado, ¿no? Obviamente vamos a tener también valores positivos y negativos, ¿no? Una vez que es eso, a cada uno de estos resultados lo elevas a la cuarta potencia. A cada uno de estos, mira, me voy a ir un poco más rápido. A cada uno de estos resultados de esta columna lo vas a multiplicar por la frecuencia absoluta, la absoluta, ¿eh? No ninguna de las otras, solamente la absoluta. Es este por este y el resultado lo escribimos acá, que simboliza esto, mira. Este por este y aquí está su resultado. Este por este y aquí está su resultado. Y una vez que hagas esto, pues vamos a sumar todos estos valores. Los sumamos y aquí está la suma. Pues esta suma que acabamos de obtener aquí no es más que esto. Todo el numerador. Todo este numerador. Fíjate. Este numerador es esto. Aquí está. Entonces tú en tus tablitas puedes agregar estas columnas. Nada más. ¿Vale? Haces la suma de la última y esta suma es la que va aquí en el numerador, ¿vale? Y una vez que tú ya tengas esta información, pues nada más hay que sustituir en la fórmula porque me piden otra vez el número de datos, que es este, aquí lo tenemos, 40, que es en la frecuencia absoluta, y ese que es la división estándar, pero que ya la tenía calculada. Entonces vamos a hacerlo rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. Primero hay que hacer esta división. Y para esta división me piden esta suma, ¿no? Que sería esto. Y lo voy a dividir. Y aquí en la división sí voy a poner unos paréntesis donde va
n, que es el número de datos, el total de la frecuencia absoluta, por la desviación estándar. Esta es la desviación estándar. Pero la desviación estándar se eleva a la cuarta potencia. ¿Sale? Cierro. Y creo que me conviene más también poner todo esto, toda esta operación solita entre paréntesis, para decirle que a todo eso, después hay que restarle 3. Le resto 3. Y ahí está el resultado. El resultado me sale menos 0.44. Esto indica que tu histograma no va a tener tanta punta, ¿no? Por así decirlo, pero no va a ser no se va a notar tanto porque está muy pegadito a 0, mira, menos 0.44, muy cercano a 0. Pero me está diciendo que el histograma va a ser más achatado, ¿no? Más plano, que lo que vemos acá. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Vale? Ahí está. Y si no hay dudas o preguntas, también me voy despidiendo, porque ya no me queda mucho menos de un minuto. Esto viene en el examen para que lo vean este video y otra vez el archivo. ¿Sale? Y recuerden que van a trabajar con las actividades que ya han trabajado anteriormente. ¿Sale? Profe, el Les examen agradezco está su abierto atención. todo el día, ¿verdad? Es la misma dinámica que el pasado, igualito. ¿Sale? Igual. Gracias, profe. Contrario. Gracias a ustedes, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Adiós, cuídense. Gracias, profe.